Señor, gloria al Rey. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a dar un descanso a la silla, ¿verdad? Así es que lo esperamos mañana, ¿verdad? Mañana tenemos vigilia, tenemos media vigilia de 6 a 12 de la noche. Así es que al final hay transporte y también hay cena. Así es que no se preocupe por la cena, porque mañana aquí estaremos adorando, exaltando el nombre de nuestro Padre Celestial. El programa es una prédica, 15 minutos de oración, una prédica, 15 minutos de oración, una prédica, 15 minutos de oración hasta que lleguemos a las 12 de la noche. Hechos, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Hechos, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Recuérdese que estamos ya en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Mire, qué bello, ¿verdad? Qué bello es ver cuando un predicador, cuando un enviado, cuando un cristiano no se quebranta ante las tentaciones y adversidades de la vida. Cuando usted y yo podemos decir, soy cristiano, oiga bien, porque sigo al Rey de Reyes y Señor de señores, y caerán, y oiga bien, en este mundo caerán muchos pastores, caerán muchos líderes, pero el que nunca va a caer es Dios, y por eso es que a Él le adoramos y le exaltamos. Hechos 19 del 1 al 10, y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Padre, te damos gracias en esta noche por el privilegio que nos da de seguir estudiando, Señor, el libro de los Hechos, el inicio de la iglesia primitiva. Háblanos al corazón y danos a cada uno de nosotros ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Bueno, mis amados hermanos, llegamos al capítulo 19, donde mientras Apolos está predicando en Corintio, el apóstol Pablo anda, oiga bien, anda examinando, anda visitando a todas las iglesias, oiga bien, que se establecieron en el área de Antioquía. Iglesias, amados hermanos, que fueron fundadas, oiga bien, en la preeminencia, oiga bien, en el único Salvador, Jesucristo. Iglesias que se establecieron allá por los años 50 después de Cristo, y que el mensaje principal en cada una de esas iglesias, oiga bien, era nuestro Señor Jesucristo. Iglesias, oiga bien, como la de nosotros, como la nuestra, que están siendo influenciadas por lo pagano. Porque oiga bien, los problemas que habían en Roma hoy están en nuestra sociedad, solo que más grandes.
Siempre ha existido el homosexualismo, siempre ha existido la gula, ha existido, oiga bien, el autoritarismo, siempre ha existido, oiga bien, la malcriadez, siempre ha existido el asesinato, ¿verdad? Entonces, oiga bien, los problemas que la iglesia vivía allá en Roma, en sus inicios, también se viven en este lugar. También los vivimos a diario, con la única diferencia es que aquellos cristianos no eran medias tintas. Hoy, en la iglesia del siglo XXI, habemos muchos creyentes que somos medias tintas. Aunque bíblicamente no existen los cristianos medias tintas. No existen los cristianos carnales. Por eso en el libro de Romanos, Dios hace la diferencia a través de la palabra, que hay personas naturales, carnales y cristianos. Pero nos hemos inventado en la iglesia que hay cristianos carnales. ¿Podrían haber cristianos carnales? No. Es carnal, pero no es cristiano, hermano. Porque la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Y si nosotros somos seguidores de Cristo, si hemos nacido de nuevo, oiga bien, esas son las claves de un hijo de Dios. Nacer de nuevo, recibir a Cristo. Entonces, oiga bien, nosotros somos transformados a través de ¿quién? A través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, oiga bien, por eso Pablo les dice, ¿y ustedes cómo fueron bautizados? ¿Ya fueron bautizados por el Espíritu Santo? ¿Y qué le responden ellos? No. Entonces, estos 12 discípulos, más Apolos, oiga bien, a quien Priscila y Aquila le explicaron, lo llevaron a los pies de Cristo, pusieron manos sobre él, recibió la llenura del Espíritu. Lo mismo hace Pablo sobre estos 12 hombres. Entonces, oiga bien, en nuestro tiempo ya tenemos Biblia. En ese momento no había Biblia. Entonces, nosotros debemos confesar para creer que Jesús es el Señor, y oiga bien, y entonces viene sobre nosotros, ya viene incluido en el paquete el bautizo y la llenura y el sello de garantía que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, oiga bien, si yo soy un hijo de Dios, si yo soy un nacido de nuevo, no puedo ser carnal. Debo de ser espiritual. Y todos los días usted y yo vamos a tener una lucha constante ¿con qué? Con la carne. Entonces, oiga bien, la iglesia primitiva era una iglesia apegada ¿a qué? A lo que Dios le revelaba. ¿A través de quién? A través de los predicadores, a través del apóstol Pablo, a través de la ley, los profetas y los salmos. Entonces, oiga bien, la iglesia primitiva no vendía el evangelio. La iglesia primitiva sabía de lo que estaba hecho y sabía, oiga bien, cuál era el mensaje que debía de llevar por toda Roma, por toda Asia y hasta lo último de la tierra. El evangelio no cambió, hermano. El hombre se inventó la doctrina, el hombre se inventó los tipos de iglesia, el hombre se inventó las denominaciones, pero muchas veces las denominaciones lo que hacen es que causan división. Pero Cristo no es división. Cristo es el Hijo de Dios y Él va a venir por una iglesia pura y sin mancha. Entonces, nosotros somos bautistas, otros son pentecostales, otros son adventistas, otros son aquí, otros son allá, pero Cristo no va a venir por los bautistas. Cristo va a venir por su iglesia. Entonces usted tiene, oiga bien, la garantía que usted es parte del cuerpo de Cristo, que usted es un hijo de Dios, que usted ha sido comprado con la sangre del Cordero. Entonces, oiga bien, no podemos ser medias tintas en esta sociedad. Debemos de ser buenos creyentes. Y si yo soy un buen creyente, voy a ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo. Si usted es una buena creyente, va a ser una buena madre, una buena esposa y una buena hija. Entonces, oiga bien, pero ¿cómo se puede determinar eso en nuestra vida? Viviendo y caminando como lo hizo la iglesia primitiva. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¡Hey! Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Oiga bien, pero el apóstol Pablo no les estaba diciendo que lo siguieran a él. El apóstol Pablo no les estaba diciendo que el mayor ejemplo era él, sino que el apóstol Pablo les estaba diciendo, sed imitadores de mí, como yo de quién? De Cristo. Quieren tener una vida como la que yo tengo. Eso les estaba diciendo el apóstol Pablo. Entonces, sigan a Cristo.
Y Él les va a utilizar como me utiliza a mí, llevando las buenas nuevas de salvación. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo lleva el mensaje por todo Éfeso. Después se dirigió el apóstol a Éfeso, donde, como veremos ahora, pudo cumplir un gran ministerio, enseñando en la escuela de un famoso hombre llamado Tirano por 2 años. Ahí también realizó milagros, oiga bien, que provocaron una marcha de protesta contra él, organizada por Demetrio y sus compañeros plateros. El alboroto fue calmado por el secretario de la ciudad, que les pidió que apelasen a la ley en vez de recurrir a la violencia. Entonces el apóstol Pablo se radica por 2 años en Éfeso. Oiga bien, pero con la misma sintonía por donde él caminaba. Entonces, oiga bien, a través de estos viajes podemos entender que el mensaje es el mismo, hermano. No lo podemos cambiar. No lo puedo mezclar. No lo debo diluir. Pecado es pecado. Falta es falta. El agravio es un agravio. Yo no puedo, oiga bien, decirle a las personas que pueden seguir teniendo 3 mujeres y que sigan viniendo a la iglesia. Yo no puedo condenar a una persona así. Y muchos pastores, oiga bien, de esta nueva era en la que vivimos, ¿a cuántas personas hemos condenado? Haciéndoles creer que su estilo de vida está permitido por Dios. Que poder tener 2 mujeres o 3 mujeres, o igual la mujer tener 3 hombres, oiga bien, no le impide ser salvo. Y ese es el problema de la iglesia. Y es por eso que allá afuera andan muchos abanderados diciendo que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los frutos que mostramos no son los que Dios quiere que mostremos. Entonces, oiga bien, Pablo llega a Éfeso y llega a predicar, hermano, a llevar el mensaje. Pablo ya estaba en su 3er viaje cuando llegó a Éfeso por primera vez. Allí halló a 12 discípulos de la enseñanza de Juan el Bautista. Era un grupo de discípulos cuyo conocimiento del Espíritu Santo estaba incompleto. Sus maestros conocían algo de los fundamentos del cristianismo por su contacto con Juan el Bautista, pero aparentemente ignoraban lo que ocurrió en el Pentecostés. De ahí que estos discípulos hubiesen sido bautizados solo con el bautismo de Juan. ¿Quién estaba igual que ellos? Apolos. Como dijimos el jueves anterior, muchos son buenos para leer. Tienen una mente brillante y pueden retener, oiga bien, un alto de conocimiento y se les queda guardado en esta mente. Pero si no tenemos al Espíritu Santo, no lo podemos entender. Por eso es que a veces gente dice, pastores, que yo leía y leía la palabra, pero no la entendía. ¿Por qué? Porque la palabra no se lee con el razonamiento humano. Se lee ¿qué? Con el Espíritu de Dios, y Él nos revela, oiga bien, a cada uno lo que Dios tiene preparado y el mensaje que quiere llevar a nuestras vidas. Versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y ahí hace la narrativa. Entonces, oiga bien, aquí vemos un caso como cuando Felipe se encontró ¿a quién? Al eunuco. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Felipe al eunuco? ¿Entiendes lo que lees? ¿Y él qué le respondió? ¿Y cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Entonces, oiga bien, viene Felipe, le explica e inmediatamente trae revelación a la vida del eunuco. ¿Y qué pasa? Se bautiza. Y se bautiza. ¿Y recibe el qué? El poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, oiga bien,
cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, recibimos esa revelación, recibimos esa llenura. Y es por ello, oiga bien, que ahora usted y yo hemos nacido del agua y del Espíritu de Dios. ¿Por qué dice que hemos nacido del agua y del Espíritu de Dios? Porque todos hemos nacido del agua, hermano. Y se lo voy a aclarar para aquellos que no lo han escuchado. Todos nacimos en agua. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, ¿estábamos en qué? En agua. Entonces, todo hombre y toda mujer que nace de un vientre, ha nacido del agua. Pero solo aquellos que hemos confesado que Jesús es el Señor, ahora podemos decir que hemos nacido del agua y del Espíritu de Dios. Entonces, oiga bien, el apóstol llevó el mensaje por todo lugar. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Y a estos hombres les faltaba dar ese paso. Les faltaba que alguien les explicase. Les faltaba que alguien les dijese, oiga bien, qué debían de hacer para ser llenos del Espíritu Santo. Porque simplemente estos hombres eran atalayas, eran mensajeros, porque eran discípulos. Estos discípulos habían sido bautizados, pero todavía no habían sido salvos. No habían recibido el Espíritu Santo porque no eran salvos. Recordemos que en el momento en que las personas confían en Cristo, oiga bien, genera en la vida del cristiano una regeneración, o sea, una transformación que estos 12 discípulos aún no lo habían recibido. El Espíritu de Dios viene a morar en usted y en las personas, y así, oiga bien, las personas son selladas por el Espíritu Santo de Dios y bautizado y unido al cuerpo de creyentes por medio del Espíritu Santo. Entonces, oiga bien, estos hombres tenían todo el conocimiento. Estos hombres habían sido instruidos en la ley, en los profetas y en los salmos. Porque esa era la doctrina que se manejaba en ese entonces. Recuérdese que cuando en el Concilio de Jerusalén, ahí se establece de qué es lo que iban a hablar. Iban a hablar de Cristo. Y cuando Cristo estuvo 40 días y 40 noches con los discípulos, después, antes de la ascensión, ¿de qué les predicó? De la ley, de los profetas y de los salmos. Entonces, oiga bien, estos hombres tenían todo el conocimiento, pero no tenían la revelación. Pero no eran salvos. Por eso yo le decía el jueves anterior, si es que la Biblia, hermano, la puede leer cualquiera. Una vez estábamos en un seminario en la iglesia central y llegó un hombre que se podía todo el Nuevo Testamento. Y ahí recitó el libro de Filemón, todito, hermano, todito, para él mostrar la capacidad que Dios le ha dado para memorizar la Escritura. Pero muchos somos buenos para memorizar, pero no para practicarla. Pero Dios, ¿qué es lo que quiere? Que la memorice o que la practique. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque en la medida que yo leo, que adquiero conocimiento, estoy adquiriendo la mente ¿de quién? La mente de Cristo. El apóstol Pablo dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Ellos tenían la mente de Cristo, porque no tenían la Biblia. Entonces fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Y Dios ocupó sus mentes, sus corazones, sus manos para escribir los libros, los 66 libros que están en esta Biblia. Entonces, para yo poder tener la mente de Cristo, ¿qué debo de hacer? Leer la Biblia, hermano. Adquirir este conocimiento y atesorarlo ¿a dónde? En mi cerebro, pero también atesorarlo en mi corazón. Porque cuando yo lo atesoro aquí y lo atesoro aquí, entonces lo voy a poner en práctica. Entonces tengo la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, y no que seamos mormones, hermano. No, es la revelación. Es lo que Dios nos ha dejado a usted y a mí. Por eso es que
yo decía yo antes en mis predicaciones, es que no hay un manual para el hombre. ¿Cómo no? Aquí está, ve. Y así como una lavadora trae un manual, también el ser humano trae un manual desde que nace. Y ese manual es la Biblia. El problema es que en la familia no se lee la Biblia. En nuestra vida personal no se lee la Biblia. En el matrimonio no se lee la Biblia. Entonces, ¿se imagina usted si fuéramos lectores y aplicadores de la palabra de Dios en nuestras vidas? Tuviéramos una sociedad diferente, hermano. Tuviéramos una vida diferente. Oiga bien, esto sucede en el momento preciso en que usted cree y confía en Cristo. Pablo descubrió que aquella gente no había pasado por esa experiencia de conversión. Entonces Pablo les explicó que tenían que confiar en el Señor Jesucristo para ser salvos. Y como veremos ahora, muchos respondieron a su mensaje y creyeron. Entonces, oiga bien, cuando usted cree es porque hay arrepentimiento. Cuando usted cree es porque hay una convicción. Cuando usted cree es porque usted, oiga bien, ha nacido de nuevo a una mejor y eterna vida. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo nos lleva el mensaje a Éfeso y se encuentra, oiga bien, con 12 hombres que podían la palabra. La pregunta, ¿qué habrá dicho el apóstol Pablo cuando escuchó hablar a estos hombres? Dijo, no hombre, que estos tienen el don, estos tienen el conocimiento. Y ahí viene el apóstol Pablo y le dice en el versículo 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Por eso es que Juan el Bautista, ¿cuál era la palabra clave de Juan el Bautista? ¿Ah? Arrepiéntanse. Y el bautismo era para arrepentimiento. Por eso es que él gritaba, arrepiéntanse. Sepulcros banqueados, arrepiéntanse. Entrégale, ríndale su vida, porque oiga bien, no soy digno ni de amarrar las sandalias del que viene tras mí. Arrepiéntense porque el reino de los cielos ha llegado. Y la manera de, oiga bien, la manera de arrepentirse, ¿cuál era? Bautizándose. Entonces muchos habían pasado por ese bautismo. ¿Y ese bautismo en nombre de quién era? En nombre de Yahvé, de Yahweh. No era en el nombre de Jesús, era en el nombre de Yahvé, del Todopoderoso. Entonces por eso viene, oiga bien, y les dice, ahora les es necesario ser bautizados en el nombre de Jesús. Y de ahí, oiga bien, agarran aquellos, Jesús solo, es una secta. Y ellos bautizan solo en el nombre de Jesús. De ahí, de esas partes que tomaron su doctrina y pues dicen que hay que bautizar solo en el nombre de Jesús. Pero en ese momento, ¿por qué fueron bautizados solo en el nombre de Jesús? Porque no había venido el Espíritu Santo sobre todos, hermanos. Entonces después, más adelante dice, y se hoy bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu ya fue dado ¿a quién? A la iglesia. Entonces, oiga bien, estos hombres tenían que pasar por el bautismo de Jesús. ¿Para qué? Para que viniera sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Era una preparación para la venida del Señor Jesucristo. Ahora, estos hombres se convirtieron a Cristo y fueron salvos. No habían sido salvados bajo el ministerio de Apolos, porque él mismo no conocía nada acerca de Cristo cuando les había predicado. Entonces, estos 12 hombres fueron formados en el ministerio ¿de quién? De Apolos. Estos hombres fueron formados, fueron instruidos, fueron aprendidos con un propósito. Oiga bien, porque ni uno de ellos se imaginó que el apóstol Pablo iba a llegar a sus vidas.
con el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que usted a veces dice, o yo digo, es que esto nunca me lo imaginé. Es que yo nunca esperé ser un servidor de Dios. Es que yo nunca me imaginé estarle predicando a las naciones. Y ahora, que bien, usted puede predicar a las naciones a la hora que quiera, hermano. A través de las plataformas digitales. Y más de alguno lo va a escuchar. Aunque sea un ateo para criticarlo, pero lo va a escuchar. Un mormón lo va para criticar, pero lo va a escuchar. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. A estos hombres ahora les fue posible hablar en otros idiomas, en idiomas que pudieran ser comprendidos, y les fue posible predicar el Evangelio. Éfeso era una ciudad políglota del Imperio Romano. Ahí se hablaban muchos idiomas, así como fue el caso de los que habían estado presentes en el día de Pentecostés. Entonces, oiga bien, en esa ciudad de Éfeso, oiga bien, habían personas de diferentes nacionalidades. Entonces, oiga bien, ¿cuál era el propósito que el apóstol Pablo se encontrara a estos 12 discípulos? El propósito era expandir el Evangelio por toda la región de Asia. Y es así como lo mismo que ocurrió allá en el Pentecostés, que le fueron lenguas repartidas y donde la gente decía, ¡ey, ese está bolo! Esos están ebrios porque están hablando mi lenguaje. Y no estaban ebrios. Había venido el Espíritu Santo de Dios. Y oiga bien, y en este momento Dios levanta otros 12 hombres. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio, la buena nueva, salvación a todo ese imperio y a todos esos países que estaban alrededor de Roma. Oiga bien, para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se expandiera. Entonces, oiga bien, todo tiene un propósito en la vida del creyente. No es por pura casualidad que a usted se le quedó el carro en una gasolinera y llegó el de la gasolinera y le dijo, ¿le ayudo, maestro? Y cuando le dicen maestro uno dice, ya estoy viejo, va. Mire, señor, o cuando, mire, señor. ¿Ah? A mí ya me dicen señor. Y a pesar que no tengo canas, hermano. Ah, no, mire, señor. Entonces, cuando a usted le pasa algo, es porque hay un propósito de Dios. Ahora la pregunta es, ¿compartimos el Evangelio? ¿Compartimos la palabra? Usted va al súper, usted a veces le dice a la señora, ay, entra vos, ay, cuando vayas a pagar me hablas. Y usted se queda con el vigilante, ayudándole a cuidar el parqueo. Y lo primero que le decimos a los cristianos es, Cristo le ama. No, va, qué fregado está hoy, va. Ya vio cómo están de caros los huevos, el queso, y una gran quejadera, el cristiano. No, si yo me quedo, el apóstol Pablo siempre que entró a una sinagoga entró a predicar. Si yo me quedo hablando con el vigilante, lo primero que debo de hacer es ver si ese hombre tiene la seguridad que va a ir al cielo. Decirle, Cristo le ama. Y si es posible, invítelo a una soda o algo ahí. Y platique y preséntele el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no lo hacemos. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque no tenemos amor por las almas. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque somos desagradecidos. Ahora se imagina la persona que le llevó el Evangelio a usted y, hay que se vaya al infierno. No. Esa persona llegó, lo persuadió, lo convenció y lo hizo recitar esa oración. Y quizás la primera vez que la dijimos, lo hicimos por quitarnos de encima a la persona. Y a los días apareció otro. Y a los días apareció otro. Y a los días hubo una convicción real en la vida de nosotros y nos convertimos ¿a quién? A Cristo. Entonces eso, oiga bien, es la base esencial. Dios nos ha dotado de dones, hermano.
Ay, es que yo no puedo hablar. Pero ¿y por qué no podemos contar la novela? ¿Ah? ¿Por qué somos buenos para el chambre? Pero para presentar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo no somos buenos. Y siempre ponemos un pretexto, siempre ponemos algo, oiga bien, no, debemos de ser, oiga bien, verdaderos atalayas. Debemos de llevar, oiga bien, la palabra de Dios, debemos de compartirla. No nos podemos quedar callados en este mundo que está destruyendo a la juventud. Ahí andan con la gran noticia que un tal maquillador conocido ya se puso implantes de seno. Y toda la gente aplaudiéndole, hermano. A ver cuando sale en alguna entrevista de los predicadores famosos de aquí de El Salvador en sus programas que tienen. ¿Y los demás cómo? Esas son las influencias negativas en esta sociedad en la que vivimos. Y que día a día van ganando más terreno. Y se van metiendo esas filosofías huecas a nuestras iglesias. Tanto así, y no discrimino a las personas, oiga bien, que son con ese tipo de tendencias. No hay que discriminarlas, pero ahora en las iglesias ellos están ministrando las alabanzas. Y les voy a decir, y me voy a disculpar si voy a pecar y si voy de ignorante, pero un día esto veía yo, donde la persona que supuesta se había convertido, que está ministrando, que está cantando en una iglesia cristiana en Brasil, hermano, no sale de traje, no sale con su ropa holgada, sale con un pantaloncito chicle. El hombre, y sus gestos a la hora de cantar, me va a disculpar, pero para mí, y no es que lo esté mandando al infierno, para mí no ha nacido de nuevo. Empezando porque si ya tiene el privilegio de cantar, el pastor de la obra ha visto el proceso de regeneración de ese joven. Y el pastor le ha ayudado, oiga bien, a que este joven se regenere dentro de la iglesia. Entonces ese joven debería estar cantando de una manera vestida diferente. Tanto es así que en el grupo de danza ya no solo hay mujeres. Salen dos jovencitos también de la misma línea. Pero ese no es el mensaje del Señor. El mensaje es que prediquemos la palabra. El mensaje es que le mostremos a esta sociedad que está yendo por el mal camino. El mensaje es que le mostremos a esta sociedad en la que vivimos, oiga bien, que están alejadas del razonamiento y se están pudriendo nuestros jóvenes en cosas que no edifican. ¿Pero quiénes lo permitimos? Los padres. Su hijo llega con el pelo pintado de verde y a usted risas le da. Yo inmediatamente fuera, primero le pegara una gran regañada y lo llevara a que le pinten el pelo del color que es, hermano. Y si se hiciera un tatuaje le dijera, te lo hiciste, pero este es el primero y último que te haces. Porque nosotros no tenemos ese tipo de conducta. Y si te haces otro, te vuelve el pedazo de carne. El pastor carnicero. No, hermano. Yo tuve un amigo que el papá se fue para los Estados Unidos, allá cuando teníamos como 12, 13 años, y empezamos la vida destructora de nosotros como jóvenes. Bolos, fumadores, vagos, y nos empezamos nosotros, solo imagínense, a la punta normal de una aguja de máquina le amarrábamos hilo. Y como mi hermano estaba estudiando para mecánico, entonces agarrábamos la tinta china y humedecíamos el hilo, y con el hilo nos poníamos a apoyarnos así. Yo aquí, mi mano tiene un rito de mancha. Yo les digo, a ver, ¿y eso qué? Son lunares, hombre. No, de la pelazón, y yo, aquí tengo varias marcas, aquí en medio de los dedos. Pues este es mi amigo, el papá se fue.
Y oiga bien, y el papá anunció que se venía de los Estados Unidos para el país. Y ese joven dijo, si mi papá me llega a ver el tatuaje, me va a arrancar el brazo. Oiga bien, hermano, y no es mentira. Y agarraba el cigarro y se lo ponía aquí, porque se había hecho la M de Marcelo. ¿Sabe cómo? Así, le caía un chicote, ¿ve? Como que aquellos que le pusieron la vacuna caliente y se le hizo un gran chicotón aquí. Hasta que se lo decís, cuando vino el papá, ni un tatuaje. Pero hoy no, ¿te querés hacer otro, hijo? Vaya, aquí está. ¿Ve? Yo me pregunto, ¿cómo que un cipote que no trabaja puede hacerse un tatuaje de $500, hermano? ¿Ay? ¿Quién le da el dinero? Pues? ¿De dónde saca? ¿Quién está invirtiendo en ellos? Entonces, oiga bien, el mensaje no puede cambiar. El mensaje debe de ser, oiga bien, que hay salvación y restauración para la vida del ser humano. Que el que nos condena, que el que nos destruye, que el que acaba con la juventud, no es Cristo, no es Dios, es la sociedad. Porque la sociedad es la que condena al ser humano. Cristo no nos condena. Cristo nos da vida y nos la da en abundancia. Yo tengo un tatuaje y me arrepiento de habérmelo hecho, pero, como soy pastor, me voy a seguir manchando. Hay unos hermanos que me han dado carreta, hacerte un león para taparte. No, hermano. Y nos empezamos a manchar. ¿Y por qué, pues? No tenemos necesidad de ello. Versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oiga bien, oyeron la palabra de Dios. Y nos vamos a ir hasta la última. Hemos visto actuar a la palabra de Dios al mensaje de las buenas noticias del Evangelio de Cristo. En aquel mundo cosmopolita, mundano y complejo de aquella ciudad de Éfeso, a pesar de la dura oposición y a los influyentes medios empleados para detenerla, esa palabra avanzó, se abrió paso y penetró en las vidas de muchísimas personas, transformándolas. No hubo miedo, hermano. Y a nosotros ahora con media cosa nos meten miedo. No vaya a ir a predicar porque allá lo van a llevar y se lo van a llevar preso. No, hermano. Todos aquellos que se oponen a la palabra de Dios, su final no es grato. Y usted y yo debemos de quitarnos los temores de ser rechazados. Y en este mundo perverso, porque así como se enfrentó la iglesia primitiva a un mundo perverso, también nosotros estamos en un mundo perverso. Y ellos no se quedaron callados. A voces abiertas dijeron, solo en Cristo hay salvación. ¿Nos da miedo hablar de la iglesia católica? No, hermano. Mostrémosle la presencia de Cristo. ¿Qué es lo que hace Cristo? ¿Qué es lo que hace en la vida del ser humano? ¿Cómo nos convierte? ¿Y cómo nos santifica a través de su Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por hablarnos al corazón. Espíritu de Dios, revélanos lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Instrúyenos en el conocimiento y abre nuestra mente al entendimiento, Señor, cada vez que abramos el manal que tú nos has dejado. En el nombre de Jesús. Amén. Puede ponerse en pie, hermano. Vamos a recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Vamos a dar al Señor no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama y bendice al dador alegre. Muy agradecidos con todos aquellos que son parte
de este ministerio a través de su ofrenda, a través de su diezmo, a través de su donación, que hace que podamos abrir la iglesia durante toda la semana, de poder honrar los compromisos adquiridos y también domingo a domingo poder visitar el área de Fusate e indigentes aquí en el área de Santa Tecla. Así que gracias a todos aquellos que de una u otra forma forman parte de este ministerio. Por eso decimos, lo nuestro tuyo es. Lo nuestro suyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y pres te damos, oh buen Dios. Amén. Gracias, Señor, por los diezmos, por las ofrendas, bendícelos, multiplícalos, que a través de ellos, Señor, podamos seguir llevando la bendición al área de Fusate, que a través de ellos podamos ser responsables con los compromisos adquiridos, Dios, en este lugar, con los recibos, Dios, y con todos los gastos que se generan, Señor, que seas tú siendo siempre esa provisión, que seas tú mandando la bendición a este alfolí, Señor, y que nos des la sabiduría para ser buenos administradores. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse con una alabanza a nuestro hermano Pedro. Amén. Solo acordarles, mis amados hermanos, que mañana tenemos vigilia de 6 a 12 de la noche y el sábado tenemos bautizos, ¿verdad? ¿A dónde van a ser? Van a ser allá en el Centro Recreativo La Bomba, a un costado de una venta de ropa que se llama La Cachada o la Panadería San Martín. ¿Verdad? Si usted quiere ir, avísenos porque así lo venimos a traer aquí a la 1 de la tarde. Así es que, y así aprovecha para irse a bañar, para ir a disfrutar un rato, ¿verdad? Y vamos a tener los bautizos tempranito para que usted se pueda quedar disfrutando un rato. Así es que si usted quiere ir, se anota con mi esposa, ¿verdad? Para venirlos a traer para acá con los hermanos que se van a bautizar. Así es que vamos a terminar nuestra oración. Hermosa noche. Gracias a Dios por hablarnos al corazón, porque seguimos aprendiendo de la iglesia primitiva. Hombres que no se quedaron callados, hombres que no se dejaron intimidar, hombres que sabían cuál era su llamado. Y ese llamado era convencer de pecado a las personas a través del reino de los cielos. Que
En Génesis recibimos condenación, pero por un hombre entró el pecado y por un hombre salió el pecado que nos gobernaba y que nos condenaba a un infierno, nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a mostrar, a modelar lo que tú haces en la vida del creyente, en aquellos que hemos decidido tomar la cruz y seguirte a ti. Gracias por los milagros. Gracias, Dios, por la sanidad que hemos recibido. Gracias, Dios, por la restauración emocional, familiar, sentimental. Gracias, Dios, por esos milagros financieros que descendieron del cielo de lo alto. Gracias, Padre, por la familia que va a ser restaurada, por aquel hombre y mujer, Señor, que van a poder encontrar la paz a través de tu verdad. Señor, oramos por aquellos que están postrados en cama, por aquellos que no se pueden levantar, por la enfermedad que ha llegado a sus vidas. Que tengas misericordia, que le levantes y que le sanes. Bendice nuestro país, bendice los que nos gobiernan. Dale sabiduría e inteligencia para que podamos ser bien administrados como nación. Señor, llévanos con bien, que el día de mañana podamos ir a nuestros trabajos, al negocio o a lo que tengamos que hacer. Que podamos dejar destellos de tu luz donde quiera que caminemos y que por la tarde podamos venir a buscar de tu presencia, a buscar de tu palabra, a refugiarnos en ti, Señor, y a recibir lo que tú vas a tener preparado para la iglesia mañana viernes, que es día de vigilia. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana a 6 de la tarde en nuestra media vigilia. Bendiciones para todos.